Anunciado la intervención del asambleísta nacional independiente Ramiro Aguilar. Sorpresa. Quiero reflexionar esta noche con calma sobre el fondo de lo que está haciendo la Asamblea Nacional. La ley, señora presidenta, señores miembros de la Asamblea y pueblo ecuatoriano, no es solamente una cuestión de quién tiene la fuerza para hacerla y para hacerla cumplir. Porque si esto fuera así, esta frase que voy a citar a continuación debería ser la única que contenga el informe de la Comisión de Enmiendas que acabamos de leer. La única, no más, es el resumen. Ese informe debió haber dicho: esta es la ley porque yo, el legislador, soy el más fuerte. Si tienes algo que señalar contra mi ley, demuestra entonces que tú eres más fuerte que yo. Ningún legislador, ni siquiera el más seguro de sí mismo, puede permitirse aparecer revestido solo de poder. Debe tomarse en serio el otro aspecto de la ley, el relacionado con la exigencia de su adecuación a las necesidades y requerimientos externos a la voluntad legisladora, cuya sede es la sociedad destinataria de la propia ley. La ley que se impone sin persuasión es violencia. En la cuna de la democracia, en la Atenas de Pericles, el padre de la democracia, Alcibiades, un ciudadano griego, le preguntaba: ¿qué es entonces la violencia y la ilegalidad? ¿No es cuando el más fuerte obliga al más débil sin persuadirle a hacer lo que a él le parece? Y Pericles responde: yo creo que todo lo que uno obliga a hacer a alguien sin convencerle es violencia más que ley. Es violencia más que ley. Y evoluciona el concepto. Y en la Revolución Francesa, en el ícono del liberalismo, este concepto se transforma en la voluntad general. En esa suposición, en ese constructo imaginario de que la voluntad de la mayoría es la voluntad general y entonces debe cumplirse. La voluntad general es definida por la ciencia política como la voluntad colectiva del cuerpo político que tiende al interés común y se manifiesta a través de la ley que es votada directamente por el pueblo reunido en asamblea, lo que decía el asambleísta Pacheco, el concepto. La voluntad general, sin embargo, tiene un quiebre, no reconoce divisiones, no reconoce frente a sí ninguna particularidad que merezca ser respetada, no admite ser el producto de acuerdos entre partes de la sociedad que se representen a sí mismas. Ese concepto equivocado, liberal, absolutamente liberal de voluntad general, plantea un problema ya mencionado por Joseph de Maistre. ¿Cómo puede la Constitución, decía el saboyano, vincular a todos si alguien la ha hecho? ¿Cómo puede impedirse que ese alguien, del mismo modo que ha dado la Constitución, la suspenda, la soslaye, la viole o la modifique al margen de las garantías que la propia Constitución ha dispuesto para defenderse de todo ello? Y esa no tiene respuesta, esta pregunta no tiene respuesta, y no tuvo respuesta durante todo el siglo XX. Por eso la democracia se enferma, y la democracia formal tiene un punto de quiebre y de ruptura en los regímenes totalitarios, ante el hecho de que la propia democracia, con sus instituciones y sus procedimientos, demostró que no era la última garantía contra la arbitrariedad, por haber consentido al totalitarismo, demostró que no se puede cumplir la ley por la simple legalidad. La ley debe tener, señores asambleístas,
justedad. ¿Qué implica la justedad de la ley? Un motivo, una razón. Y la única razón para modificar una ley, y más aún para modificar la Constitución de la República, es la insuficiencia o la ausencia de norma para la resolución de un conflicto específico. Y no he escuchado en el informe de la Comisión, y no hay en el pedido de reforma constitucional presentado por el Bloque de País ningún caso específico, puntual, donde ustedes demuestren que la norma constitucional en vigencia es insuficiente para resolverlo, o que hay ausencia de norma constitucional para resolver un problema específico. Ustedes, curiosa y paradójicamente, se anclan al concepto más absoluto del Estado liberal, a pesar de que la Constitución del 2008 consagra un Estado constitucional de derechos, donde la Constitución no es el reflejo de la voluntad absoluta de un parlamento, sino es el mecanismo de protección de los derechos de las personas, y donde la modificación de la Constitución no puede obedecer a ese viejo aforismo de que la palabra del príncipe debe hacerse ley. No podemos encarnar en el presidente de la República al Basileo, al emperador bizantino, que se decía a sí mismo ley viva y que en consecuencia expresaba sus deseos, y todo un grupo de subordinados y de subalternos consagraba esos deseos en ley. No. La ley debe tener un motivo. No hay, señores, una razón para reformar la Constitución que no sea la arbitraria voluntad de quien ejerce el poder para perpetuarse en el poder, que no sea la arbitraria voluntad general de quienes desoyen a las personas que piensan distinto. Pero el pueblo ecuatoriano debe saber que ante la ausencia de motivos reales para modificar la Constitución, en cualquiera de sus enmiendas, está la presencia de un hombre que no sabe dejar el poder, y de personas que no son capaces de decirle que hay que dejar el poder para no corromper el poder. Pero el pueblo ecuatoriano debe saber también que a pesar de las diferencias, que a pesar de que el acto de imposición de una mayoría es un acto de violencia, aquí en la Asamblea está presente un grupo minoritario de asambleístas que defenderá de pie la libertad del pueblo ecuatoriano, que defenderá de pie al Ecuador, que ni se compra, ni se rinde, ni quiere ser esclavo. ¡Viva la libertad del pueblo ecuatoriano! Gracias, señora presidenta.